Vamos a sumergirnos en la historia de cómo una tormenta, un solo rayo, acabó cambiando el mundo para siempre. Y no fue una guerra, ni un ejército. Fue la crisis de fe de un solo hombre, un monje atormentado, lo que hizo temblar los cimientos de Europa. Y todo empieza precisamente en el epicentro de esa tormenta. A ver, situémonos. Estamos en la región de Sajonia, año 1505. Un joven estudiante de Derecho con un futuro más que prometedor, un tal Martín Lutero, vuelve a la universidad. De repente, el cielo se vuelve negro, se desata una tormenta de esas que dan auténtico pánico. Y un rayo cae tan cerca que lo lanza por los aires y lo tira al suelo. En ese preciso instante, tirado en el barro, aterrorizado, convencido de que va a morir, ¿qué hace? Grita, lanza una promesa desesperada al cielo. Ojo, que esto no es una decisión meditada, es puro pánico. Es el grito de alguien que cree que se va al infierno en ese mismo segundo. Y lo más increíble de todo es que cumple su promesa. Para el asombro de todos, especialmente de su padre, que quería que fuera un gran abogado, lo deja todo. Se mete a monje. Lo que no se podía ni imaginar es que ese voto, hecho en medio del terror, iba a ser el principio de un enfrentamiento con los poderes más grandes de la tierra. Así que ahí lo tenemos, en un monasterio agustino, de los más estrictos. ¿Y encuentra la paz que buscaba? Pues todo lo contrario. Se hunde en un pozo de angustia, se obsesiona con sus pecados pero a un nivel enfermizo. Hablamos de confesiones de 6 horas, ayunos brutales, dormir en el suelo helado, porque para él Dios no era perdón, para él Dios era un juez terrible, con un martillo esperando el más mínimo fallo para aplastarlo. Esta búsqueda de paz, en realidad, se convirtió en una auténtica tortura. El monasterio, que debía ser su refugio, acabó siendo su infierno personal. Y esa crisis que lo devoraba por dentro, inevitablemente iba a chocar con la realidad de la Iglesia de su tiempo. Fijémonos en esta cronología, porque es clave. Cada paso que da, en teoría, para acercarse a Dios, solo le genera más y más angustia. Entra en el monasterio, se ordena sacerdote, pero nada, sigue sintiendo ese vacío, ese terror. Y entonces llega el punto de inflexión. Lo mandan a Roma, a la mismísima ciudad santa. Él iba esperando encontrar la cúspide de la fe, el corazón espiritual del mundo. ¿Pero qué se encontró? Pues de todo menos a Dios. Lo que encontró fue un negocio, un espectáculo de lujo, de poder. Vio a los clérigos viviendo a cuerpo de rey, metidos en burdeles. Y lo que ya fue la gota que colmó el vaso, el mercadeo de reliquias. Te vendían un supuesto trozo de la cruz, un auténtico bazar. Para Lutero fue un shock brutal. La ciudad santa era un mercado. Vale, con todo este caldo de cultivo de decepción y de angustia, solo faltaba una chispa para que todo estallara. Y esa chispa tiene un nombre: la venta de indulgencias. Para Lutero, esto ya no era un desvío, era la corrupción en su estado más puro. Y aquí entra en escena, digamos, el villano de esta parte de la historia. Un fraile dominico llamado Johann Tetzel, un vendedor nato, un genio del marketing de la época. Su trabajo: recaudar una millonada para las obras de la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Y cómo? Pues vendiendo papelitos, las famosas indulgencias, que básicamente te prometían sacar a tus seres queridos del purgatorio a cambio de dinero, claro. Y Tetzel tenía hasta un eslogan, una cancioncilla pegadiza que lo resumía todo a la perfección. Brutal. Para Lutero esto era ya la herejía definitiva. Ponerle precio al perdón de Dios, una traición absoluta a todo en lo que él creía. La indignación de Lutero llegó a su límite, y el 31 de octubre de 1517 reventó. Pero su respuesta no fue con violencia, no. Fue un desafío intelectual. ¿Su arma? Un martillo, un papel y un número, 95. 95 tesis contra las indulgencias que clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, que era como el tablón de anuncios de la universidad. Y aquí, atención, porque la tecnología lo cambia todo. Lo que podía haber sido una simple discusión de teólogos en un pueblo alemán se convierte en un incendio por toda Europa. ¿Gracias a qué? A la imprenta de Gutenberg. De repente, esas tesis se copian, se imprimen, se traducen y en cuestión de semanas están por todas partes. Lutero se convierte, sin quererlo, en el primer autor superventas de la historia. Sus ideas se hicieron virales, como diríamos hoy. Claro, Roma no se iba a quedar de brazos cruzados. La cosa se puso muy seria, muy rápido, y la situación desembocó en el enfrentamiento final. El momento de la verdad. Un monje contra el poder absoluto de la Iglesia y del imperio. La escena es de película, de verdad. Imaginen, la dieta de Worms, una sala enorme, imponente. Preside el mismísimo emperador Carlos V, el hombre más poderoso del mundo. A su alrededor, todos los príncipes, los obispos, lo más granado del Sacro Imperio Romano. Y en medio, un solo monje.
y sobre una mesa una pila con todos sus libros. Y la orden es directa, sin rodeos. ¿Te retractas de todo esto? La presión es brutal. Si dice que no, es un hereje. Y ser hereje significaba ser un proscrito que cualquiera podía darle caza y matarlo sin consecuencias. Toda su vida y el futuro de Europa pendían de su respuesta a esa pregunta. Pide un día para pensarlo, y al día siguiente vuelve. Y pronuncia unas palabras que van a hacer historia. Palabras que lo cambian todo. Se niega. Dice que su conciencia, guiada por la Biblia, está por encima del Papa, por encima de todos ellos. Una declaración de principios y de guerra. Y claro, lo declaran hereje. Lutero se convierte en el hombre más buscado de Europa. De repente, desaparece. Mucha gente piensa que lo han capturado y asesinado, pero la realidad es otra. A escondidas, se está preparando para su jugada más importante, quizá la más revolucionaria de todas. Lo que pasó es que su protector, un príncipe llamado Federico el Sabio, montó un secuestro falso para salvarle la vida. Lo escondió en el castillo de Wartburg, y allí, disfrazado de caballero, con el nombre de caballero Jorge, Lutero, en su encierro, se pone a trabajar en algo monumental. Lo que hace es una auténtica proeza. En solo 11 semanas, traduce todo el Nuevo Testamento. Pero no a un latín culto, no. Lo traduce del griego original al alemán que hablaba la gente en la calle. El impacto de esto es incalculable. Por primera vez, cualquiera podía leer la Biblia por sí mismo, sin intermediarios. Fue una bomba. Y de paso, con esa traducción, prácticamente inventó el alemán moderno. Así que con todo esto, Lutero no solo reformó una iglesia, ayudó a crear un mundo nuevo. Un mundo donde la idea de la conciencia individual, de la libertad personal, empieza a tomar una fuerza increíble. Pero ojo, este nuevo mundo también tendría sus propias zonas oscuras. Y es que el legado de Lutero es de todo menos sencillo. Tiene sus luces y sus sombras muy marcadas. Por un lado, rompe con el celibato, se casa con una exmonja y defiende esa libertad de conciencia que es la semilla de nuestro mundo. Pero por otro, su reacción a la revuelta de los campesinos fue de una crueldad terrible. Y sus escritos contra los judíos en sus últimos años son sencillamente indefendibles. Una figura llena de contradicciones. Porque hay que entender una cosa que es fundamental. Lutero nunca quiso romper la Iglesia. Su idea no era crear una nueva religión. Él lo que quería era reformarla desde dentro, limpiarla de corrupción y devolverla a lo que él creía que eran sus orígenes. Quería salvarla, no destruirla. Y con esto llegamos a la reflexión final. Al poner la conciencia individual por encima de todo, Lutero abrió una puerta que ya nadie ha podido cerrar. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Fue este monje, que solo buscaba desesperadamente encontrar la paz con Dios, el que sin quererlo puso la primera piedra de nuestro mundo moderno? Un mundo de individuos y libertades, pero también de dudas e incertidumbre. Una pregunta que, más de 500 años después, sigue totalmente vigente.